Vamos a revisar en esta ocasión el tratamiento fiscal del IVA que se paga a los proveedores, que básicamente es un elemento principal para determinar el saldo a favor del contribuyente. Aquí es importante establecer que la autoridad nos pone muchas condiciones. Sin embargo, es importante revisar en esta ocasión el artículo 5º de la ley del IVA para revisar o para señalar los requisitos que debe cumplir el IVA que se paga al proveedor. Voy a compartir con ustedes el material para estos efectos y hacer algunos comentarios con relación a ese tema. Lo tenemos aquí en pantalla. Es importante establecer, ya tenemos el IVA causado o el IVA que se traslada. Ya tenemos el IVA que me retuvieron, o en su caso vimos el IVA que se retiene. Y el tercer elemento, en este caso y más importante se puede decir y que la autoridad revisa, es el IVA que se paga al proveedor. Se entiende por impuesto acreditable el IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes de que se trate. Si nosotros revisamos el artículo 5º, voy a compartir con ustedes el material, el 5º de la ley del IVA, nos establece lo siguiente. Vamos a revisar en esta ocasión el artículo 5º. Nos dice lo siguiente. Para que sea acreditable el IVA, deberán reunirse los siguientes requisitos. Que el IVA corresponda a bienes, servicios o al uso goce temporal de bienes estrictamente indispensables para realizar la actividad distintas de la importación por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley. Es tasa, en este caso, 16, o en su caso, la tasa de 0%. Es importante señalar que la propia ley nos dice que para estos efectos yo debo tener, en este caso, o debo ser causante de IVA. Yo debo, yo que voy a solicitar el IVA, debe corresponder a bienes. En este caso, voy a poner un ejemplo, me dedico a vender computadoras. Yo compro computadoras para vender. La compra de esa computadora, el IVA yo lo puedo acreditar. Oye, yo me dedico vamos a poner otro ejemplo, presto servicios de contabilidad. Esa operación causa IVA, y para llevar a cabo esa actividad yo necesito una oficina. El pago de la renta de esa oficina es totalmente acreditable. ¿Por qué? Porque corresponde a servicios, en este caso corresponde a servicios, la prestación de servicios que sería los servicios contables, y yo necesito, para llevar a cabo esa actividad, yo necesito realizar gastos. En este caso, la renta de la oficina, el IVA sería acreditable. Entonces se refiere a ese punto. Es importante ese tema. Dice que el IVA corresponda a bienes, servicios o al uso goce temporal a servicios o al uso goce temporal de bienes estrictamente indispensables para realizar actividades distintas a la importación por las que se va a pagar el impuesto. Lo comento porque en caso de que, voy a poner un ejemplo, en caso de que sea estudiante y compro una computadora para realizar mis tareas, si yo quisiera solicitar la devolución de ese IVA, porque me van a hacer el traslado, hay que señalar,
Cuando yo compré la computadora, me hacen el traslado del IVA. Ese IVA no es acreditable porque no corresponde a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, en este caso, por las que se deba pagar el impuesto. Hay que dejarlo bien claro, ¿sale? Entonces, ahí está el primer requisito para que proceda su acreditamiento. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? No se puede acreditar ese IVA. Siguiente tema. Ya hay algo que les quiero mencionar, por favor, importante. En la práctica, digo, no está de más, no está de más. Te invito a que revises la constancia de situación fiscal del contribuyente. Revísate las actividades económicas, revísate el régimen fiscal. Te voy a mencionar algo. En la práctica, de repente, las personas solicitan la devolución de cualquier impuesto y es importante establecer que no se toman el tiempo para revisar la constancia de situación fiscal. Entonces aquí, revísate la constancia de situación fiscal. Imagínate que no tenga la clave de IVA ante Hacienda. O sea, es un tema importante, digo, es formalidad únicamente. Sin embargo, la autoridad, en ese sentido, te puede negar la devolución. Digo, yo siempre he pagado el IVA ante Hacienda, hago mi factura, separo el IVA o traslado el IVA y se lo pago en declaraciones mensuales. Sin embargo, ha llegado a pasar que contribuyentes no tienen la clave. ¿Sí? Ha llegado a pasar. Entonces, al final se aclara, pero es importante revisar ese tema. Seguimos. Que sea estrictamente indispensable la erogación efectuada por el contribuyente. Dice estrictamente indispensable las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del ISR. Ese es un requisito importante. ¿Qué dice? Lo que siempre se dice en la práctica. Si es deducible para renta, por lo tanto, el IVA es acreditado. Es eso. Si el gasto no se deduce en ISR, el IVA no será acreditable. Hay que tomar en consideración este punto. Ejemplo, se pagó en efectivo la papelería, 3,000 pesos más IVA. Si se pagó en efectivo, no cumple el requisito de medio autorizado, 27 fracción tercera. En ese sentido, ¿qué va a pasar con el IVA? No será acreditado. Ahí está un ejemplo claro. Para que sea deducible, en ISR se debió pagar con medio autorizado. Como se pagó en efectivo, el IVA no se va a acreditar. Entonces, también tomar en consideración ese punto. En la práctica, de repente el contribuyente está consciente, ¿no? de que el gasto no se deduce y quiere acreditar el IVA. La autoridad, en ese sentido, lo va a considerar. Pagó en efectivo, el IVA no acreditado. Siguiente, se pagó combustible en efectivo. Tú sabes bien que el combustible, salvo que sea régimen de incorporación fiscal, que hay una facilidad, hasta 2,000 pesos pagar en efectivo, salvo RIF, los demás contribuyentes tienen que pagar con medios autorizados. Entonces, compro combustible en efectivo, 1,000 pesos, 2,000 pesos. ¿Qué va a pasar con el IVA? Será no acreditado. Entonces, si yo voy a comprar gasolina, combustible, tiene que ser pagado en todos los casos, el importe que sea, con medio autorizado. Importante dato, aunque no exceda de 2,000 pesos. Hay que dejar claro este punto, porque en la práctica puede suceder igual que estoy solicitando el IVA de la gasolina y resulta que se pagó en efectivo. El IVA no se va a acreditar, te lo van a rechazar. Hay que dejar claro también que desde el año pasado, la autoridad en el tema de la gasolina
nos condiciona que tenga un permiso vigente de la Comisión Reguladora en términos de la Ley de Hidrocarburos. Entonces aquí hay un tema. Debes revisar igual que tenga el comprobante fiscal, que reúna requisitos debidamente registrado en contabilidad. ¿Están de acuerdo? Son requisitos que marca la ley de renta y que tenga, entre otros, el permiso vigente. Imagínate que revisas y no tiene el permiso vigente, la gasolinera. El gasto no se va a poder deducir. ¿Qué va a pasar con el IVA? No lo vas a acreditar. Entonces también hay que tomar en consideración ese punto. Consumo en restaurante. En materia fiscal, el consumo en restaurante, en ese sentido, solo se puede deducir el 8.5%. El 8.5%. ¿Qué va a pasar? Hasta ese monto deducible, en ese sentido, el IVA va a ser acreditable en ese monto. Así que para que lo consideren, la parte excedente no será acreditamiento. Entonces, también revisar la parte de los no deducibles, en ese sentido 28 de la ley de renta, y tener cuidado. Ejemplo, el consumo en bar, no deducible, el IVA no acreditable. Entonces, poner atención a ese tipo de gastos. Tengo otro ejemplo. Se realizan obsequios a los clientes, atenciones a los clientes. En particular, está relacionado con la venta de producto, pero no se cumple con la generalidad. Sería no deducible. Es muy importante que esté por escrito la condición, las condiciones, las reglas muy claras en un manual, en un reglamento para efectos de poder reducir ese tipo de gastos. De repente a los clientes se les dan este tipo de detalles, pero de repente no cumple la generalidad. La generalidad, yo puedo decir, el cliente que haya comprado más de 1,000,000, tendrá derecho a este obsequio, a esta atención. Ahí en ese sentido ya sería generalidad. Entonces es muy importante cumplir las condiciones de la generalidad para que el gasto sea totalmente deducible, y en ese sentido el IVA será acreditable, ¿verdad? Caso contrario, no lo voy a poder acreditar. Otro ejemplo, compré un equipo de oficina y en su momento fue no autorizado. Esto pasa mucho en la práctica, pero sinceramente la mayoría de las inversiones se deducen. Sin embargo, hay reglas claras en la sección de inversiones. El que un equipo de oficina no sea deducible, todos los gastos de mantenimiento de ese activo no lo vas a poder deducir. Así que serán no acreditables, así que hay que tomarlo en consideración. Imagínate el parcialmente deducible en el caso de un automóvil. Recuerda, 175,000 pesos y el carro costó 350,000. La proporción, ¿verdad? 0.50. En esa proporción se van los gastos, mantenimiento, gasolina, mantenimiento, el seguro. ¿Qué va a pasar con el IVA? El IVA se va en esa proporción. Así que también hay que tomarlo en consideración para que sea procedente el IVA que pague al proveedor. ¿Vale? Va en proporción ese IVA como tal. Entonces, aquí tienen un ejemplo, el 175,000 entre 250,000, 0.70. 0.70, yo pagué por el auto, en este caso, 40,000 pesos. Miren, pagué 40,000 por ese automóvil. Sin embargo, únicamente tengo hasta 175,000. Determino proporción entre el total monto original de la inversión, me da 0.7000. En esa proporción, el IVA será acreditable.
28,000 pesos. Entonces, también considerar ese punto y en esa proporción igual serán los gastos. Aquí tenemos otro ejemplo, 290,000 más IVA, 336, determino proporción y en esa proporción serán deducibles los gastos. Aquí lo tenemos en pantalla, combustible, mantenimiento, seguros, otros gastos. En esa proporción pagué IVA, 3,840. En esa proporción será, en este caso, el IVA que pagué a proveedor. No sé si recuerdas ayer que vimos el no objeto. Sí, también es un tema muy interesante. Por eso ayer les compartí el tema. Voy a compartir un Excel. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de los actos o actividades no objeto. Ayer comentábamos este tema, que no está de más, y poner el ejemplo. Ayer mencionábamos, digo, lo más común, un independiente, ¿no? Un honorario. Lo más común. Oye, soy persona física, soy salario y soy honorario. Puede llegar a pasar, ¿no? Se puede dar esta situación, no objeto, persona física, salario, honorarios como tal. Imagínate ese caso. Entonces, se puede dar el caso que yo tenga aquí, digo, por poner el ejemplo, 800,000 pesos en salario, para que lo consideren. Yo ahorita te voy a decir cómo es que la autoridad te puede rechazar la devolución de IVA. Honorarios, 1,000,000. Si tú te das cuenta, hoy en día la versión 4.0 viene este concepto, ¿sí? Aquí sería no objeto, en el recibo de nómina viene. Aquí sería objeto. En ese sentido, dice la autoridad, ya tienes proporción, aunque tú no lo sepas, ya tienes proporción. La proporción, en este caso, bueno, vamos a tomar el total. Esto es importante por las facturas versión 4.0. Ya la autoridad tiene la proporción. Dice la autoridad fiscal, ¿vas a solicitar devolución de IVA honorarios? Sí. Bueno. Que te quede claro que al momento de solicitar la devolución de IVA, que te quede claro que vas a determinar proporción. Y las personas no lo saben. No lo saben porque dice, soy salario y honorario. Honorario, pues yo gasté en papelería, gasté en honorarios del contador, pero me pongo a pensar en renta de oficina. El honorario está pagando una renta de 4,000 pesos masiva. Este sería el importe y este sería el IVA al 16%. Imagínate, se pone interesante el tema. Entonces, así de manera automática, la autoridad te puede decir que no procede. Entonces, aquí determinamos la proporción en un momento. Ese sería el total de la renta de oficina. 4,000 más 640. Ahí está el dato. Miren lo que va a pasar. Digo, esto puede ser en una operación normal y seguramente el contribuyente no se percata. Y muchos están en esa situación. Entonces, vean, yo en una igual, aunque no solicita la devolución de IVA, la autoridad me puede rechazar. Mire, yo pagué 640, así, por la renta de la oficina. Pero para la autoridad aplica proporción. Y tú, ¿pero por qué proporción? Porque tienes no objeto. Tienes este tema, no objeto. Al tener no objeto, ya aplica proporción en términos del quinto, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Vas a determinar una proporción, en este caso, de 56. Vamos a poner aquí el dato. Dice la autoridad, tienes una proporción
de 55, 56. Y tú te puedes así como sorprender. Oye, ¿pero por qué? Así que tu IVA acreditable únicamente es procedente por 355. Y tú acreditaste 640. O sea, yo acredité lo que pagué por la renta de la oficina, pero la autoridad te puede argumentar que son 355.56. ¿Y por qué? Por el CFDI versión 4.0, no objeto y objeto. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Y eso seguro lo va a hacer la autoridad en la práctica, ¿eh? Es un hecho. No quiere regresar el IVA así de fácil. Entonces, ¿qué te va a decir? Es improcedente. A ver. ¿Pero por qué? Ah, porque tienes un objeto. A ver, te voy a aclarar. Esta renta de oficina proviene, lo voy a poner aquí en pantalla y lo vimos, proviene, aquí está, lo vas a fundamentar con el artículo, es más, directo de la agenda fiscal. Y lo voy a señalar aquí. Proviene o corresponde a, me dedico a honorarios, a servicios por los que se paga el impuesto, señor. Bueno, autoridad. Eso lo tienes que aclarar. Sí, la renta de la oficina lo utilizo para prestar mis servicios profesionales, no para salario. Eso es lo que tenemos que hacer. Corresponde a servicios por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley. Y el impuesto que se establece es 16%. Por lo tanto, es acreditable. Si corresponde al no objeto, ahora sí, niégame el acreditamiento. Ahí la autoridad te va a preguntar, necesito el contrato de arrendamiento, necesito el comprobante fiscal, necesito una serie de requisitos. Así que para que estés preparado ante esa negativa que se puede presentar, se puede. ¿Sale? Entonces ahí está un dato que quería comentar. ¿Sale? Bueno, con el IVA acreditable. Siguiente, que el IVA que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que esté en el comprobante fiscal separado. ¿Por qué no comento que venga en el comprobante separado? Porque si no viene separado, no tendrás derecho al acreditamiento. Es otro tema. Revisar, en este caso, los requisitos del comprobante fiscal. Aquí la autoridad se pone muy estricta en el comprobante, ¿sí? En el comprobante fiscal. Ejemplo, me voy por acá. Esta misma renta de oficina, la autoridad, si la factura dice PPD 99, está de acuerdo que no sería procedente. Entonces va a decir PUE y va a decir 03, la renta de la oficina. ¿Vamos bien? Bueno, siguiente. El IVA que venga separado. Tiene que estar separado en el comprobante fiscal para que sea procedente. En el ejemplo está separado expresamente. Por lo tanto, ese IVA es totalmente acreditado. Si no viene separado, la autoridad, ¿qué te va a decir? Es improcedente. Así que no procede su acreditamiento. Ahí está otro tema a considerar. Y tratándose de exportación de mercancías, el pedimento debe estar a nombre del contribuyente y constar en el pago del IVA correspondiente. Hay que tomar en cuenta que si es mercancía de importación, te pueden solicitar el pedimento. También es importante. Hay que recordar que en importación de mercancía, el IVA se puede acreditar. Eso es otro tema. Pero, importante, importación de mercancía debe cumplir requisitos, ¿verdad? De importación, requisitos legales para su importación. Entonces necesitas tener el pedimento
para que ese IVA sea totalmente acreditable. ¿Sale? Entonces, ahí está otro tema. Me refiero no tanto al IVA que le compraste al proveedor, no me refiero a eso, porque el IVA que viene del proveedor, porque puede pasar en la práctica, luego llega a pasar, es que viene un IVA que pagué en España. No, ese IVA que pagaste en España no es acreditable. Ese se convierte en un gasto. Me refiero a la importación. Cuando importa la mercancía, viene un IVA. A ese tema me refiero. Necesitas pedimento. Para que sea acreditable, la mercancía tiene que pasar por aduana. Entonces, en esa importación de mercancía, tú pagas un IVA. Ese IVA es acreditable. A ese me refiero. Entonces, tomar en consideración este punto, porque también en la práctica puede ser un dolor de cabeza. Siguiente. Este es un tema muy interesante. Y creo que aquí tengo un ejemplo. Aquí está. Bien. A ver, ¿a qué se refiere este punto? Voy a dar lectura. Que tratándose del IVA, trasladado que se hubiese retenido, dicha retención se entere en términos y plazos establecidos en la misma. Ojo, requisito que se entere. Se entera, pero fuera de plazo, no en el plazo que establece la ley. Es importante este dato. Si está fuera de tiempo, si enteras fuera de plazo, ya no es acreditable. Entonces también tomar en consideración este punto. Por eso siempre les digo, el IVA págalo, ¿sí? Hay que enterarlo. Y también les voy a decir otro dato importante. Si no retienes y no enteras el IVA, ¿qué crees que va a pasar? El gasto no lo puedes deducir. O sea, en materia fiscal también, en renta, si no lo sabían, lo voy a poner aquí, comparto con ustedes la ley de renta, que es otro dato interesante que deben de tomar en cuenta en ISR 27 de renta. Voy a poner un caso, el flete. Miren, 27 fracción, ahorita lo pongo en pantalla, y voy a poner un ejemplo para a qué me refiero. 27 de la ley de renta, ahí está buscando la información, 27, dice 27, deberán reunir los siguientes requisitos. Ya quedamos, ¿verdad? Que para que sea acreditable el IVA, debe reunir requisitos. Y miren lo interesante del tema. Es algo que también en la práctica son omisos, lo que nos marca la ley. Mira, que el IVA venga separado. Aquí está. Que el IVA venga separado para que sea deducible. ¿Sale? Pero ahí no termina. Asimismo, debe cumplir con la obligación de retener y enterar el IVA. Para que el gasto sea deducible, se debe enterar Hacienda. Me refiero al IVA. Entonces, en renta también, para que sea deducible el gasto, se tiene que pagar esa retención de IVA. Y mira, voy a ir al ejemplo aquí que tengo en pantalla, me voy directo al ejemplo. A ver, 10,000 pesos de honorario. Física, claro, ¿eh? Este es el pago a una física. Yo soy persona moral. Entonces, yo pagué, es más, lo voy a poner aquí. Déjenme para dejarlo claro. Es un tema también en la práctica interesante. Persona moral, así, paga a persona física. Vean qué interesante tema.
Y esto en la práctica luego es un tema que también no menos importante. Entonces, persona moral paga a persona física. Y está. Voy a pagar honorarios y le voy a poner fecha. Enero, ¿sale? Enero y dice, la factura dice PUE 03. Así. Enero. Y tiene 10,000 pesos de honorarios, tiene IVA, en el ejemplo, ¿cuánto fue? 10,000 pesos, ese es el mismo ejemplo. 10,000 más IVA, subtotal, retención renta, retención IVA, neto a recibir. Así está la factura. Ahí en el ejemplo, ¿es reciclo o es honorario? Vamos a revisar. Es honorario, sí. Digo, pero está en el régimen empresarial y profesional. A eso me refiero. Entonces vamos a ver aquí, 16%, retención de renta, el 10%, retención de IVA, 2/3 partes del IVA que se traslada. Y vean qué interesante tema. Les digo que el detalle del IVA en ocasiones no es tanto el formato. Déjame decirte, en ocasiones la autoridad pone tantos peros para regresar y es un tema. Miren, aquí está. Yo estoy pagando de IVA 1,600. Determino el pago mensual de IVA. Yo, si fuera el caso, la única operación. Y ya ven que tengo el IVA causado menos IVA acreditable. Me voy a quedar así, no tengo retenciones. ¿Vale? Igual a que IVA por pagar o a favor, ¿no? O a favor. Mira lo que va a pasar. Se puede dar esta situación, ¿eh? Se puede presentar esta situación. IVA causado, vamos a poner aquí 20,000 pesos, ¿no? Para efectos didácticos. Menos IVA acreditable. Alguien pensaría que son 1,600. Y dice esto, a pagar 18,400. ¿Qué crees? El IVA no se acredita. El IVA va a ser acreditable, en este caso, hasta que se entere a la autoridad. Mira, es un tema interesante. Me voy aquí a la ley. Para que sea acreditable, se tiene que enterar. Aquí está. Estoy en miren. Que el IVA haya sido, que tratándose del IVA trasladado, que se hubiese retenido conforme a los artículos 1A 18J, fracción 2, inciso A, dicha retención se entere en términos y plazos. O sea, se tiene que enterar. El impuesto retenido podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que haya efectuado el entero de la retención. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, a ver, hasta que se entere, entonces, únicamente puedo acreditar 533. Oye, ¿por qué 533? Porque la retención se va a enterar hasta el mes siguiente. Y hasta que no se entere, no voy a poder acreditar el IVA. Está sujeto a que sea acreditable hasta ese monto. Entonces, aquí, en la práctica, este es el criterio que comparte la autoridad. Porque por ahí también hay algunos que dicen, no, va a ser acreditable hasta todo hasta el mes de febrero, porque aquí estoy determinando enero. Y cuando determine febrero, ahora sí, en febrero, el IVA
Voy a poner aquí el caso febrero. Mira lo que va a pasar. Te digo que aquí hay criterios encontrados, pero el criterio que adopta la autoridad es el que estoy señalando. Igual aquí 15,000 de IVA causado. Ahora sí, el IVA acreditable, en este caso,